La editorial de hoy se titula De perversidades, estrategias y convicciones. La perversidad del presidente Javier Milei apareció contundentemente la semana pasada. En forma directa, los frigoríficos generan 3.600 empleados directos en nuestra provincia. Y las fuentes de trabajo que se originan alrededor de la industria cárnica contempla a 8.000 o 9.000 pampeanos más. En los últimos tiempos, la fuerte sequía, que redundó en falta de pasturas y de agua superficial para que coman y beban los animales, afectó la actividad en forma gravitante. Pero desde el inicio de la gestión de la Libertad Avanza, el tipo de cambio desfavorable redujo la competitividad externa, pero sobre todo, el aumento desmedido de los servicios que hacen que mensualmente tengan que pagar 500 millones de pesos de luz, tornan inviable a cualquier frigorífico, que además deben soportar altos precios de insumos y demás costos. Agravándose todo esto con una caída histórica en el consumo de carne. CICRA, que es la cámara que agrupa a los faenadores y productores de carne en la Argentina, reportó que en febrero el consumo de carne cayó un 5,4% interanual. Ya había caído un 3,2% en enero. Está en el nivel más bajo. Sigue en el nivel más bajo de consumo en 20 años. Con un dato desalentador que indica que no va a haber recuperación del consumo porque la producción en el bimestre de enero y febrero cayó un 1,7%. Es decir, además de que el consumo cae, no se está produciendo más, lo que indica que tampoco el sector analiza que va a haber una demanda al alza. Claro está que el derrumbe del consumo tiene su razón de ser en los precios que volvieron a subir. El kilo de nalga, un 13,6%, el de paleta, un 12,6%, y el de carne picada, que es el más popular de todos, un 11,3%. El asado aumentó un 10% y cuesta 16 lucas el kilo. Las ventas en picada, las exportaciones desventajosas y el clima dudoso. Un cóctel explosivo para una industria que es vital para nuestra provincia. En ese marco, que el gobierno nacional anunciara que eliminaba la barrera sanitaria que impide históricamente el paso de carne con hueso hacia las provincias ubicadas al sur del río Colorado, fue mucho más que un alivio para la industria cárnica de La Pampa. Y así se celebró en nuestra provincia, acostumbrada a que todos los pelotazos del gobierno de Milei fueran en contra. Por eso mismo, era muy sospechoso. ¿Y qué habrán pasado desde que se conoció la noticia? 3, 4, 5 horas, hasta que se supo la verdad, que es una sola, y obedece a la perversidad de Milei. Ni siquiera se trató de lo que el exgobernador Carlos Berna le espetara al enterarse de la airada reacción de los mandatarios de Río Negro, Alberto Beretilnec, y de Neuquén, Rolando Figueroa. Presidente, no sea cagón y mantenga la medida. La barrera a la carne con hueso en el río Colorado no es sanitaria, es comercial, lo apuró Berna. La jugada de Milei, marcha atrás incluida, no fue de cagón, fue pura perversión. Milei necesitaba votos para blindar su decreto de necesidad y urgencia, que lo habilita a acordar con el FMI en la Cámara de Diputados de la Nación. Y, así como en su momento, para contar con el voto del senador Eduardo Cuéllar para que no cayera el DNU con el que impidió que los jubilados le aumentaran 15 lucas, lo forró en guita de la que después no pudo justificar cuando la evadía al Paraguay y terminó en cana. Ahora extorsionó a los mandatarios rionegrino y neuquino con esta maniobra aberrante. Es así que dispuso lo del levantamiento de la barrera, para que Figueroa y Beretilnec fueran al pie y entregaran 2 votos que serían claves, el del neuquino Osvaldo Giancafilo y el del rionegrino Agustín Domingo. A cambio, Milei se comprometió a que lo de la barrera se tratará durante 90 días. Se armará una comisión para eso
y se sabe la suerte que corren las cuestiones por las que se conforma cualquier comisión. Y después se verá. Del mismo modo, el ministro de Economía, Luis Caputo, le aseguró un plan de obra pública al gobernador catamarqueño Raúl Jalil para que, otra vez, traicionara al peronismo, haciendo faltar a la sesión a sus 4 diputados. Corruptos legisladores que a cielo abierto nos muestran su entrega por dinero, hicieron sobrevivir el decreto de necesidad y urgencia a su tratamiento en la Cámara de Diputados, y el gobierno aspira a frenar la sangría de dólares. 1.200 millones vendió el Banco Central la semana pasada, liquidando en esos 6 días el 30% de lo que lleva comprado en los 3 meses de este año. Una sangría que, sin embargo, seguirá, porque se llegó al punto en el que el plan económico del gobierno iba a caer, porque se llegó al punto en el que el plan del gobierno caería, porque la historia del Crowing Peg siempre termina igual. Se establece una tablita para que quien los tenga liquide en dólares. Con esa tablita se supone que se sabe a cuánto va a estar el dólar el mes que viene, dentro de 2 meses o en 3 meses, porque se ajusta al 1% mensual. Así, como el sistema financiero paga tasas de interés al 2 y pico mensual, los jugadores del mercado le venden al Banco Central dólares para invertir en pesos, haciendo una ganancia en dólares importante. Pasa que los que juegan a eso, en un momento, olfatean que esa tablita puede no ser sostenible y empiezan a huir. Empiezan a armar posiciones en dólares con esos pesos. Salen y se quedan con la ganancia en dólares, y eso es lo que les ha empezado a pasar. Por eso es que no detendrán la corrida con haber salvado al DNU, y no lo harán ni siquiera con el crédito que les otorgará el Fondo Monetario Internacional. Porque el problema es de flujo, no de stock. Cuando lleguen los dólares del préstamo del Banco Central, tendrá más reservas, se estoqueará. Pero esos dólares se volverán a ir y las reservas se van a contraer cuando los jugadores vuelvan a sacar los pesos de los bancos, una vez que por la tasa de interés signifiquen más dólares que los que vendieron y los demanden. Eso es flujo. Eso porque los problemas financieros son producto de problemas económicos. Las finanzas no crean riqueza. La riqueza se crea agregando valor, produciendo, investigando, inventando. Cuando alguien inventa algo que vale, que se convierte en un producto, agrega valor. Ahí crea riqueza. Cuando vos pones una semillita en un agujerito y sale una plantita, y esa plantita después se convierte en pan o en aceite, en todo ese proceso agregaste valor y creaste riqueza. Pero cuando vos pones plata en una caja y la dejás ahí, tenés la misma plata al día siguiente. Excepto cuando esa plata es parte del mecanismo para ayudar a la creación de valor. Como en la Argentina no hay una política económica que apunte a eso, a la producción, tienen dolarizadas las tarifas y cuando eso ocurre no se pueden hacer ni siquiera arandelas, con el nuevo préstamo del FMI, la situación empeorará. Y a esto lo saben todos los diputados que le blindaron el DNU a Milei. No es como dicen algunos que votaron a libro cerrado sin saber lo que votaron. Es peor, porque todos ellos saben que esos dólares, el timbero en jefe, el Toto Caputo, los usará para seguir interviniendo en el mercado para evitar una disparada sísmica. Y después la deuda quedará para que se pague. ¿Y quién pone la plata siempre? Los jubilados, los pensionados, los trabajadores. Ningún legislador se puede hacer el distraído. Ellos saben que eso votaban. Conscientes de eso, los pampeanos, Martín Maquieira y Martín Ardoin, votaron para que Milei ya tenga el aval para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Maquieira
sigue haciendo ingentes esfuerzos para lograr que desde el gobierno le cumplan con la promesa de sentarlo a la mesa de gerencia de YPF antes de que a fin de año se le termine el mandato. Y de Erdogan, ¿qué otra cosa se podía esperar? Si para él, los jubilados, que cobran 400.000 pesos, se bancan que no les den un aumento o que incluso le recorten la entrega gratuita de los medicamentos. Lo angustioso de esos votos es que verdaderamente representan a un sector no menor de pampeanos y pampeanas. Parece que los radicales mandaron a hacer una encuesta y casi el 16% de los consultados votarían por los candidatos de Milei en las próximas elecciones, siendo la fuerza opositora que mayor caudal de adhesiones obtuvo. Muy atrás quedaron los propios radicales, con menos del 10%, el 9,6%, y por el PRO votarían nada más que un 4%. Aunque todo es relativo, porque las encuestas siempre lo son, seguramente ante la posibilidad de un triunfo peronista, 37,3% le da la encuesta, cada uno o cada una de los potenciales votantes de aquellos partidos preferirían que se unieran para que los demonizados herederos de Perón y de Evita no ganen. Si a los radicales, más allá que circunstancialmente emitieran un desafiante documento argumentando que nunca apoyaron a la dictadura, a diferencia de otros, si a los radicales, decía, no les importó Raúl Alfonsín, que había dicho que el límite era Macri, y armaron Juntos por el Cambio, si hasta lamentaron no haber podido arrimar a las huestes de Juntos por el Cambio a Juan Carlos Tierno, ¿qué los detendría para no unirse con los libertarios? Es más, ya la diputada Andrea Valderrama dijo públicamente que entre la Unión Cívica Radical y la Libertad Avanza hay coincidencias. Desde lo electoral, la barrera para la conformación de una gran alianza opositora en La Pampa estará dada por los nombres de quienes la encabecen, sobre todo porque esa encuesta ubica arriba de todas las preferencias, a Milei, no a los libertarios locales, a quienes no se los conoce en absoluto. Solo tienen minutos de fama y unos centímetros de diario por las peleas insólitas de los 2 o 3 que disputan ese espacio. Y los radicales, potencialmente, podrían blandir la carta de que otra encuesta, o la misma, vaya uno a saber, para darle credibilidad dejaron trascender que le había encargado Daniel Kroneberger y que el que menos adhesión tuvo fue el propio senador de Colonia Barón, por debajo de una docena de candidatos. Bueno, esa otra encuesta, o la misma, ubica a Martín Berongaray como al que votarían la mayoría de las y los pampeanos. Pero insisto, lo que alarma es que, con todas las precauciones con las que hay que tomar cualquier encuesta, sea alta la cantidad de adeptos que tiene la ideología gobernante a nivel nacional. Encabeza el peronismo, pero hay más de un cuarto de encuestados, el 26,5%, que no dice cuál es su preferencia. Y de entre los confesos votantes peronistas, seguramente no hay uniformidad sobre si les daría lo mismo votar por un candidato u otro. El individualismo, el odio a lo distinto, el rechazo al rol del Estado y a la justicia social, sin que provoque indignación la injusticia o la profundización de la miseria, parece haberse instalado fuertemente en el inconsciente colectivo también de nuestro pueblo. Seguro que la contracara de eso ha sido la manifestación de cientos que recorrieron el centro santarroceño hasta la seccional primera, sitio donde comenzaron los secuestros y torturas en la provincia, como también las expresiones similares que hubo en toda La Pampa por memoria, verdad y justicia. Pero justamente, ¿quién podría juzgar a los jóvenes sin chances de integrarse al mundo laboral o a los imposibilitados de tener un laburo en blanco si lo quisieran romper todo? Así como los radicales dieron sus primeros pasos en el camino electoral con la exposición de esa u esas encuestas, el peronismo,
que de esas ya ha hecho varias, dejando trascender algunas por lo bajo y encerrando bajo 7 llaves a otras, por estas horas descartará una eventual convocatoria a elecciones para renovar las autoridades, a las que en mayo se les vencerán mandatos, prorrogándoselos el tiempo que sea necesario. Es que en la conducción del peronismo nada quieren saber de elecciones. Formalmente porque los gastos de celebrar internas, cuando a nivel país y en la mayoría de los lugares ya han descartado la realización de las PASO, no caería bien en la mayoría de las y los pampeanos que viven con lo justo. Y, sobre todo, porque ante la volatilidad electoral que todos observan, son pocos los que estarían dispuestos a que les cuenten las costillas en una interna. Hay que definir candidaturas, es cierto, pero la unidad hasta que duela habilita a no hacer olas. Puntualmente, el gobernador Sergio Silioto contó con el apoyo inestimable del Superior Tribunal de Justicia para sacarse de encima un reclamo que venía haciendo ruido, el de los trabajadores judiciales. Aún habiendo acordado con la intersindical acompañar la inflación y una recomposición salarial de 7 puntos, los judiciales vienen reclamando desde hace meses una recomposición mayor, la implementación de la carrera judicial y una ley que contemple un adicional salarial a los profesionales que mantienen su título bloqueado. Las cuestiones relacionadas con las recategorizaciones, el Ejecutivo cree que se aplacarán cuando en la legislatura empiecen a tratar el proyecto que enviaron para eso. Y de las protestas, se hicieron cargo de aplacarlas, o no, desde el Superior Tribunal de Justicia, que ya los amenazó con no pagarles los adicionales por horas extras si no las trabajan. Ahora, el conflicto lo tendrá el Superior Tribunal de Justicia y eso será un dolor de cabeza menos para el gobernador. Lo que avanza en cámara lenta, en la legislatura, es el meneado proyecto de licitación del área hidrocarburífera El Medanito. Allí, el año que viene, se le vence la concesión a Petroquímica Comodoro Rivadavia, que es la empresa que concentra históricamente más de la mitad, el 53%, del petróleo extraído en La Pampa. La urgencia en que se le autorice al Ejecutivo el llamado a licitación tiene que ver con la particularidad de la actividad, porque recuperar inversiones en un área petrolera demanda mucho, por lo que, con la concesión a punto de terminarse, la empresa no invierte hasta tener la certidumbre que continuará con la misma. Así, las pymes de 25 de Mayo y la zona sufren esta caída en la actividad porque se les viene abajo la demanda de insumos que le vendían a la empresa, y esta, al producir menos, resiente los ingresos de las localidades de la zona porque caen las regalías que constituyen el 10% de sus ingresos. La oposición en diputados dilata el tratamiento del proyecto, demandando la instrumentación de cuestiones que para algunos son menos razonables que el deseo de frustrar el avance de la licitación, demostrándose que aliados pueden limitar la maniobrabilidad del Poder Ejecutivo, afectando su gestión y acentuar el desgaste que anhelan para concretar sus sueños electorales. De perversidades, estrategias y convicciones. Soy Javier Alejandro Urban.